Bienvenido a Más que Números. En esta ocasión presentaremos el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis para una diferencia de medias, trabajando con muestras de 30 o menos elementos, es decir, muestras pequeñas, y utilizando como estadístico de prueba la TD-Student. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Las pruebas de hipótesis para diferencia de medias, trabajando con muestras pequeñas, se realiza siguiendo el mismo proceso que en otro tipo de pruebas de hipótesis. Es decir, se establecen las hipótesis nula y alternativa, se define el tipo de prueba y el nivel de significancia, se identifica y calcula el estadístico de prueba, se construye la regla de decisión y se concluye con la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Son dos las etapas que requieren de una atención especial en este tipo de pruebas de hipótesis. La primera es la identificación y cálculo del estadístico de prueba, ya que debemos utilizar como estadístico de prueba la TD-Student y para determinar su valor previamente debemos calcular la estimación conjunta de la desviación estándar a partir de las desviaciones estándar de las muestras. La segunda etapa en la que debemos estar atentos corresponde a la de la construcción de la regla de decisión, lo cual incluye la determinación del valor crítico del estadístico de prueba. De acuerdo con el tipo de prueba que se realiza, el nivel de significancia con el que se trabaja y para este tipo de prueba, los grados de libertad que debemos considerar para identificar el valor de la TD-Student, que sea adecuada a nuestra prueba. Como ya lo mencionamos, los grados de libertad se van a calcular con la suma de los tamaños de las muestras menos 2. Veamos algunas de las consideraciones que debemos de tener en mente para el establecimiento del estadístico T. Lo primero, recordar que la distribución T es una familia de curvas que cambia con los grados de libertad. Segundo, tener una tabla resumen de los valores de T crítica para cada nivel de significancia es impráctico, ya que los grados de libertad están en función de los tamaños de las muestras y estos cambian para cada problema o para cada caso. Por lo que los valores de la T crítica deberán obtenerse directamente de las tablas de valores de T. Y tener en cuenta el tipo de prueba que se va a realizar. Si se trata de una prueba de un extremo o de dos extremos, para identificar los signos del valor de la T crítica y sobre todo, en el caso de las pruebas de dos extremos, considerar que el nivel de significancia debe dividirse entre 2 para ubicar el valor de la T crítica. En la literatura sobre estadística, las tablas de valores para la TD-Student se pueden presentar de diferentes formas. Entonces, para establecer el valor de la T crítica, hay que tener en cuenta la estructura de la tabla que consultamos para hacer la correcta selección del valor de T. Es decir, no todas las tablas tienen la misma forma de presentar la información. Por ejemplo, en el caso que se muestra, los datos que están en los encabezados de cada columna representan el área que se encuentra a la derecha de un valor determinado de T, como se muestra en la gráfica superior. Estos encabezados se corresponden con los valores de los niveles de significancia más utilizados: 10%, 5%, 2.5%, 1% y 0.5%. Y en el cuerpo de la tabla, debajo de los encabezados, tenemos los valores del estadístico T en función de los grados de libertad que se encuentran en la columna del lado izquierdo de la tabla. Si la prueba es de extremo superior, los valores de T son justo los que se presentan en la tabla. Si la prueba es de extremo inferior, los valores de T serán los de la tabla, pero con signo negativo. Y si la prueba es de dos extremos, entonces deberán buscar en el encabezado el valor de alfa medios, el nivel de significancia dividido por 2. Y el valor de T que se ubique en el cuerpo de la tabla debemos considerarlo con signo negativo para el extremo inferior y con el signo positivo para el extremo superior. Es conveniente asegurarnos que la tabla de valores T que consultemos contenga al menos los valores para 58 grados de libertad, ya que con ello cubriríamos el valor máximo posible de grados de libertad en este tipo de pruebas. Como lo mencionamos al revisar el proceso de la prueba de hipótesis, la etapa del cálculo
del valor del estadístico t requiere de un especial cuidado, ya que en la expresión que permite calcularlo se encuentra incorporada una variable nueva, la estimación conjunta de la desviación estándar, misma que debemos calcular de manera anticipada al cálculo del valor de t para después su valor utilizarlo en el cálculo del estadístico de prueba. La fórmula para la estimación conjunta de la desviación estándar, como lo podemos apreciar, está en función de las desviaciones estándar muestrales, así como de los tamaños de las muestras 1 y 2. El resto de los elementos son ya conocidos: las medias muestrales, los tamaños de muestra y las desviaciones estándar muestrales, así como la diferencia de las muestras poblacionales que se someten a prueba. Finalmente, mantener en mente que los grados de libertad que se deben de utilizar en este tipo de prueba se calculan sumando los tamaños de la muestra y restándole 2 unidades. Veamos un ejemplo sobre la aplicación del proceso de prueba de hipótesis para diferencia de medias con muestras pequeñas. El director del Departamento de Captación de Alumnos para una universidad privada está interesado en saber si existe una diferencia significativa entre el número de alumnos que inscriben semanalmente los promotores hombres y las promotoras mujeres. El equipo de promotores afirma que no hay diferencia en el número promedio de inscritos que logran tanto los hombres como las mujeres. Con la finalidad de establecer una posición respecto a este tema, el director de captación decide hacer una prueba de hipótesis para soportar su postura ante su equipo de promotores. Para tal efecto, selecciona una muestra de los resultados de inscritos logrados en 9 semanas por los promotores hombres y de 8 semanas por las promotoras mujeres, obteniendo los resultados siguientes. Aquí vemos en esta tabla cuál es el número de inscritos que semanalmente logró el equipo de promotores hombres. 9 semanas fueron las que se analizaron y por 8 semanas para el equipo de promotoras mujeres. Como no tenemos los datos de las medias y desviaciones estándar muestrales, debemos calcularlas a partir de los datos originales. Al hacer el cálculo obtenemos lo siguiente. El tamaño de la muestra en el caso de los hombres es 9, el tamaño de la muestra en el caso de las mujeres es 8. Los inscritos promedio en el caso de los hombres es 12.44 inscritos y en el caso de las mujeres 12.13. La desviación estándar en el caso de los hombres es de 1.24 inscritos por semana y en el caso de las mujeres de 1.36 inscritos por semana. Con toda esta información ya tenemos los elementos necesarios, suficientes para poder establecer nuestra prueba de hipótesis. Primero hay que establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula sería que el número de inscritos semanales logrado por los promotores hombres y las promotoras mujeres es igual. Es decir, la media de inscritos que logran los hombres es igual a la media de inscritos que logran las mujeres. Esto también puede representarse en forma de una diferencia de medias, como que la diferencia de las medias de inscritos que logran los promotores hombres y los promotores mujeres es igual a 0. La hipótesis alternativa nos diría que el número de inscritos semanales logrado por los promotores hombres y las promotoras mujeres es diferente, ya que no está tratando de establecerse que unos se inscriben más que otros, simplemente que no hay diferencia entre el nivel de inscripción de los hombres y las mujeres. Esto podría entonces establecerse como que la media de alumnos inscritos por los hombres es diferente a la media de los alumnos inscritos por las mujeres. O, en forma de diferencia, hablaríamos de que la diferencia es distinta de 0. Bien, vamos ahora a definir el tipo de prueba y el nivel de significancia. El tipo de prueba lo va a definir el tipo de símbolo que tenemos nosotros en nuestra hipótesis alternativa, que en este caso, al ser el símbolo de diferente a, vamos a trabajar o nos implica una prueba de 2 extremos. En el ejemplo no nos establecen a nosotros un nivel de significancia con el cual debemos de trabajar, por lo que nosotros vamos a tener la libertad de especificarlo. Y en este caso, tomaremos el nivel de significancia del 5%.
Ya con estos dos datos, entonces tenemos claridad sobre el tipo de prueba que vamos a hacer y con qué nivel de significancia vamos a trabajar. Para calcular el estadístico de prueba, habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer antes de calcular el valor de t es determinar el valor de la estimación conjunta de las desviaciones estándar, el valor de SP. En esta fórmula entonces tendremos que sustituir el valor de N1, que es nuestro número de semanas que para el caso de los hombres se tomó en cuenta en el estudio, y de 8 para el caso de las mujeres. Y las desviaciones estándar que tenemos nosotros tanto para hombres como para mujeres tendrían que ubicarse aquí. Quiere decir que al sustituir estos valores en la fórmula para la estimación conjunta de la desviación estándar, tendríamos que hacer estos cálculos, que al desarrollarlos nos dan un valor de SP igual a 1.297. Este valor de SP es el que nosotros ahora tendremos que utilizar para calcular el estadístico de prueba T. Con el valor de SP ya establecido, estamos en la posibilidad de poder calcular el valor de T. ¿Cuáles son los valores que van aquí en esta expresión? En primera instancia, recordar el valor de D es la diferencia que en la hipótesis nula se establece para las medias poblacionales, que en este caso es igual a 0. Los valores de x1 y x2 corresponden a las medias muestrales. Por lo tanto, x1 sería 12.44 y x2 tendrá que ser 12.13. En el caso del tamaño de la muestra 1 es de 9 semanas, las que se analizaron, y de la muestra 2 es de 8 semanas. Con estos valores numéricos, adicionalmente el valor de SP sustituidos en la fórmula para calcular el valor de T, obtenemos que el valor de T calculado tiene un valor de 0.492. Vamos a establecer ahora nuestra regla de decisión. Para ello necesitamos calcular el valor de la T crítica. Para establecer el valor de la T crítica debemos de considerar nuestro nivel de significancia y nuestros grados de libertad. Si nuestro nivel de significancia es del 5% y como estamos nosotros trabajando una prueba de dos extremos, debemos de buscar en la tabla un valor de alfa igual a 0.025, es decir, alfa medios. Si nos vamos a la tabla de valores de T, tendremos entonces que ubicarnos en el encabezado de 0.025 y buscar en los grados de libertad igual a 15 el valor correspondiente de T. Ese valor, que en este caso es de 2.131, recuerden, debemos de considerarlo como con signo positivo y signo negativo. El signo negativo para hacer referencia al límite del área de rechazo hacia la izquierda de la curva, y el valor positivo para el límite hacia el área de rechazo hacia el lado derecho de la curva. Entonces nuestro valor de T crítica sería de más o menos 2.131. Si lo vemos esto en una curva para el estadístico T, tendríamos que hacia la izquierda el valor de T crítica es de menos 2.131 y hacia la derecha el de 2.131. La zona de aceptación sería todos los valores comprendidos para T entre menos 2.131 y T igual a 2.131. Entonces nuestra regla de decisión sería que si la T que calculamos es menor al menos 2.131 o es mayor a 2.131, entonces la hipótesis nula deberá rechazarse. El valor que calculamos para este ejercicio fue de T igual a 0.492, el cual queda ubicado justo dentro de la zona de aceptación de nuestra hipótesis nula. Con esto entonces podemos ya establecer cuál sería nuestra decisión y la conclusión a la que llegaríamos con esta prueba de hipótesis. Nuestra decisión y conclusión sería la siguiente.
La hipótesis nula se acepta, ya que hay evidencia estadística con una significancia del 5% de que el número promedio de inscritos por los promotores hombres y las promotoras mujeres es igual. Recuerden, siempre debemos de establecer nuestra conclusión en una prueba de hipótesis en función de lo que nosotros habíamos planteado en la hipótesis nula, dado que es esta la que estamos aceptando o rechazando. Veamos un segundo ejemplo. Un analista de automóviles hace un estudio para determinar el rendimiento del combustible en kilómetros por litro de dos marcas de automóviles pertenecientes a un mismo segmento. Tras hacer el ensayo en 14 automóviles de la marca R, encontró que el rendimiento promedio fue de 11.95 km por litro, con una desviación estándar de 1.49 km por litro. Por otro lado, la marca M, los 12 automóviles estudiados arrojaron un rendimiento promedio de 13.65 km por litro, con una desviación estándar de 1.83 km por litro. El fabricante de la marca M le aseguró al analista que su marca ofrece un rendimiento promedio de 2.5 km por litro más alto que la marca R. Por su parte, el fabricante de la marca R afirma que la diferencia es menor, lo cual se compensa con la comodidad de su marca. Establecer una prueba de hipótesis que permita aceptar o rechazar lo que afirmó el fabricante de la marca M. Como podemos apreciar, se trataría también aquí de un problema de prueba de hipótesis de una diferencia de medias con muestras pequeñas, dado que estamos hablando de 14 y 12 automóviles involucrados en las muestras. Y además debemos hacer notar que no nos están haciendo el planteamiento de utilizar algún nivel de significancia en particular, por lo que estaremos en libertad de elegir uno para realizar la prueba. Con la información proporcionada, construimos esta tabla que contiene los datos que nos van a ser útiles para hacer los cálculos de nuestra prueba de hipótesis. El tamaño de la muestra en el caso de la marca R fueron 14 automóviles y en el caso de la marca M 12 automóviles. Los rendimientos promedio en kilómetros por litro de 11.95 y 13.65 respectivamente. Y las desviaciones estándar de 1.49 y 1.83 kilómetros por litro para cada una de las marcas en el orden que vemos aquí en esta tabla. Vamos a establecer entonces nuestras hipótesis nula y alternativa para iniciar con el proceso de nuestra prueba de hipótesis. ¿Cuál sería aquí la hipótesis nula que tendríamos que someter a consideración? Tomaríamos el dicho del representante de la marca M, porque él es el que está haciendo una afirmación. Y dice que la diferencia de rendimiento entre la marca M y la marca R es de 2.5 km por litro. Traducido esto a una diferencia de sería que el promedio del rendimiento del automóvil o de los automóviles de la marca M menos el promedio del rendimiento de los automóviles de la marca R es igual a 2.5 kilómetros por litro. Insisto, es la afirmación que hace el representante de los automóviles de la marca M. Y lo contrastaríamos con lo que dice el representante de la marca R, que dice que la diferencia de rendimiento, si bien existe, es menor a 2.5 kilómetros por litro. Por lo tanto, el planteamiento de esta hipótesis alternativa sería que la diferencia entre los promedios de rendimiento es menor a 2.5 kilómetros por litro. Con esto ya podemos pasar a establecer nuestro nivel de significancia y el tipo de prueba con la que vamos a trabajar. En el paso 2 de nuestro proceso de prueba de hipótesis tenemos que definir el tipo de prueba y el nivel de significancia. El tipo de prueba viene dado en función del símbolo que tenemos en nuestra hipótesis alternativa, que en este caso es de menor que, y que esto implica que trabajaremos con una prueba de extremo inferior o de extremo izquierdo. El nivel de significancia, como lo habíamos comentado, el problema no lo plantea, pero nosotros vamos a elegir trabajar con el 5%.
Para calcular el estadístico de prueba debemos inicialmente calcular el valor de SP. Y ese valor de SP, al nosotros tener los valores de N1 igual a 12 y N2 igual a 14 y las desviaciones estándar de 1.83 y 1.49 respectivamente, podemos determinarlo. Sustituimos los valores y encontramos que el valor de conjunto de la desviación estándar es de 1.655. Aquí es importante caer en cuenta de que no necesariamente el orden en que estemos presentando la información implica que sea el orden en que nosotros estamos considerando las muestras. Aquí la muestra número 1 corresponde a la marca M y la muestra número 2 corresponde a la marca R. ¿Por qué? Porque fue el orden en el que nosotros planteamos las hipótesis nula y alternativa. Primero estaba mu sub m y luego estaba mu sub r. Es importante tener en cuenta que debemos de respetar el orden en el que hayamos elegido colocar cuál es la muestra que proviene de la población 1 y cuál es la muestra que proviene de la población número 2. Muy bien. Dicho esto, ya con el valor de SP podemos pasar a calcular el valor del estadístico de prueba T. Para calcular el estadístico de prueba T, en esta expresión debemos de sustituir tanto el valor de SP, que es 1.655, como el valor de D, que si bien no está puesto en esta tabla, recordemos que es la diferencia que existe entre los valores de las medias poblacionales, que para el caso que nos ocupa, ese valor es de 2.5 kilómetros por litro, que es lo que afirma el fabricante de los automóviles de la marca M, existe con relación a los automóviles de la marca R. Los valores de X1 serían 13.65, como el valor del rendimiento de combustible para los automóviles de la muestra 1. Se estudiaron 12 automóviles y para los automóviles de la muestra 2, es decir, los de la marca R, el rendimiento fue de 11.95 y el número de automóviles que se estudiaron fueron 14. Con toda esta información sustituida en esta expresión, obtenemos un valor para la T de menos 1.229. Ahora debemos de establecer cuál es el valor de la T crítica para determinar si nuestra hipótesis nula se va a aceptar o va a rechazar al contrastar ese valor crítico con este valor de T que acabamos de calcular. Establezcamos ahora nuestra regla de decisión. Para determinar esta regla de decisión debemos de conocer cuál es el valor de la T crítica. Para establecer el valor de la T crítica debemos tener en cuenta tanto el nivel de significancia con el que estamos trabajando como los grados de libertad, que en este caso son 5% y 24 respectivamente. Con estos valores en mente nos vamos a la tabla de valores de T y para un 5% de nivel de significancia y 24, que es los grados de libertad, nos encontramos que el valor de la T es de 1.711. Dado que estamos hablando de una prueba de extremo inferior y no de extremo superior, debemos de contemplar entonces que este valor de 1.711 deberá tener un signo negativo para efectos de establecer nuestro valor de la T crítica. Entonces tenemos nosotros que el valor de la T crítica es de menos 1.711. Esto, si lo vemos nosotros en un gráfico de la curva del estadístico T, nos hace referencia a que hacia la izquierda del valor de menos 1.711 tendríamos que rechazar la hipótesis nula y hacia la derecha tendríamos que aceptarla. Entonces nuestra regla de decisión es de que si la T que calculamos es menor a menos 1.711, la hipótesis nula deberá rechazarse. Como el valor que obtuvimos es de menos 1.229 para nuestra T calculada,
ubicamos entonces que se va a quedar dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Es decir, el valor de menos 1.711, que es nuestro valor crítico, es menor al valor de nuestra T calculada, que es de menos 1.229. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula tendrá que ser aceptada. Esto nos lleva a la decisión de aceptar la hipótesis nula y afirmar que hay evidencia estadística con una significancia del 5% de que la diferencia en el rendimiento de combustible de la marca M con respecto a la marca R sí es de 2.5 kilómetros por litro. Nuevamente, recordar la importancia de establecer nuestra conclusión en función de lo que quedó definido en nuestra hipótesis nula, que es la que en este caso fue aceptada. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti, agradezco tu atención y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.